¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola persona puede dejar una huella tan profunda en la historia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Grandes Genios de la Historia, donde hoy vamos a viajar a los albores de la Edad Media, a un tiempo lleno de crisis y transformación, el ocaso del Imperio Romano de Occidente. En medio de este mundo convulso, surge una figura fascinante que logró unir el pensamiento clásico grecolatino con el nuevo espíritu cristiano medieval: Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio, o simplemente Boecio. Filósofo, teólogo, traductor y político, Boecio fue apodado el último romano y el primer medieval. Su vida y su obra dejaron una huella tan profunda que incluso 1500 años después siguen inspirando a quienes buscan sentido en medio de la adversidad. Así que prepárate, porque en los próximos minutos vamos a descubrir la apasionante vida, el pensamiento y el legado de este hombre que, incluso encarcelado y condenado a muerte, escribió uno de los libros más influyentes de toda la historia, La Consolación de la Filosofía. Para entender a Boecio, es fundamental situarnos en el siglo V y VI de nuestra era. Imagina un mundo en plena transformación. El Imperio Romano de Occidente había caído en el año 476, cuando Rómulo Augustulo fue depuesto por el jefe bárbaro Odoacro. Italia pasó a ser gobernada primero por Odoacro y luego por el rey ostrogodo Teodorico. Era una época de inestabilidad. Roma ya no era la capital del mundo, sino un recuerdo glorioso de un pasado que se desmoronaba. En medio de esta transición, Boecio nació hacia el año 480, justo en el mismo año que otro gigante, San Benito de Nursia, fundador del Monacato Occidental. ¡Qué coincidencia! Este contexto no solo influyó en su vida, sino que también moldeó su pensamiento. La caída del imperio significó la pérdida de un orden establecido y el surgimiento de nuevas ideas y creencias. Boecio provenía de una familia aristocrática muy influyente. Los Anicios, una de las más antiguas y respetadas del patriciado romano. Huérfano desde niño, fue criado en un ambiente culto y refinado. Desde muy pequeño, Boecio mostró un talento excepcional para las matemáticas, la filosofía y las letras. Se educó en Roma, donde tuvo acceso a las grandes obras de la antigüedad. Se dice que es probable que también viajara a Atenas o Alejandría, donde entró en contacto con las obras de Platón y Aristóteles. Su ambición era enorme. Quería traducir al latín toda la obra de Aristóteles y de Platón y reconciliar sus ideas en una gran síntesis filosófica. Imagínate el nivel de dedicación que eso requería. En un momento en que el latín, lengua del imperio, necesitaba acceso al pensamiento griego, Boecio dedicó su vida a traducir y comentar obras de lógica, música, aritmética y geometría. Gracias a él, Occidente conoció los fundamentos de la filosofía aristotélica que siglos más tarde serían retomados por Tomás de Aquino. Entre sus aportes más notables están sus tratados sobre la música y las matemáticas, donde explica la armonía de los números y el poder del ritmo como reflejo del orden cósmico. Es fascinante pensar que gracias a su trabajo, conceptos que hoy consideramos básicos en la filosofía y la ciencia se hicieron accesibles. Eso es un verdadero legado.
Pero Boecio no fue solo un sabio encerrado en sus libros. También tuvo una brillante carrera política. Se convirtió en cónsul del imperio y luego en Magister Officiorum, una especie de primer ministro bajo el rey ostrogodo Teodorico. Defendía la unidad de romanos y godos y era un firme cristiano católico en una corte donde predominaban los arrianos. Su integridad y su carácter lo llevaron a enfrentarse con poderosos enemigos. En un entorno tan complicado, donde la política y la religión estaban entrelazadas, Boecio se mantuvo firme en sus creencias. Esto, sin duda, le costó caro, pero su valentía es algo que debemos admirar. En el año 523, Boecio fue acusado de conspirar contra Teodorico y de traición. Probablemente era una acusación falsa, pero suficiente para condenarlo. Fue arrestado y encerrado en Pavía, donde pasó sus últimos meses de vida. Allí, privado de su familia y de sus cargos, esperaba la ejecución. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, tomó la pluma y escribió su obra maestra. Es impresionante cómo, en medio de la adversidad, Boecio encontró la fuerza para crear algo tan significativo. En prisión, Boecio compuso un libro inmortal, La Consolación de la Filosofía. Escrito en forma de diálogo entre él y una figura alegórica de la filosofía, el texto reflexiona sobre la fortuna, la justicia, el poder y la verdadera felicidad. Para Boecio, la fortuna es cambiante e inestable. La verdadera paz no se encuentra en la riqueza ni en los honores, sino en la sabiduría y en la contemplación de Dios. Este libro, que mezcla prosa y poesía, se convirtió en un faro para toda la Edad Media. Fue leído por reyes, monjes, filósofos y poetas como Dante y Chaucer. Imagínate que sus ideas, nacidas en la desesperación, resonaron a lo largo de los siglos. Eso es realmente poderoso. Finalmente, en el año 524 o 525, Boecio fue ejecutado de manera cruel. Su muerte lo convirtió en mártir de la fe católica y más tarde fue venerado como santo en algunas tradiciones cristianas. Es trágico pensar que un hombre que tanto aportó a la humanidad encontró un final tan doloroso. Sin embargo, su sacrificio le otorgó un lugar en la historia que trasciende su tiempo. El impacto de Boecio es inmenso. Sus traducciones de Aristóteles fueron el principal acceso de Occidente al pensamiento griego durante siglos. La Consolación de la Filosofía fue uno de los libros más leídos de toda la Edad Media. Fue un puente entre el mundo clásico y el medieval. Su pensamiento influyó en figuras como Tomás de Aquino, Dante, Abelardo y Chaucer. Por todo esto, se le conoce como el último romano y el primer medieval. ¡Qué título tan impresionante! Su vida es un testimonio de cómo, incluso en las circunstancias más oscuras, el pensamiento y la esperanza pueden brillar con más fuerza. La vida de Boecio nos recuerda que la verdadera felicidad no depende de lo externo, sino de la búsqueda interior de la verdad. A través de su obra, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a encontrar significado en medio de la adversidad. Así concluye la historia de Boecio, un hombre que, en medio de la caída de un imperio, sembró las semillas de la sabiduría que florecerían en la Edad Media. ¿No es increíble pensar en el impacto que una sola vida puede tener en el curso de la historia?